Hoy vamos a cambiar un poquitico la rutina, porque es necesario que también toquemos otros temas, no solamente que estemos en lo que es la teología y el adquirir conocimiento, sino también tenemos que entrar a tocar temas que van a la conciencia de las personas. Y aunque nosotros no estemos viviendo eso o cometiendo estos actos, tenemos que hablar de algo que la Biblia también enseña y es muy necesario en todas las religiones que se vuelva a tocar el tema. Es muy necesario, porque la palabra de Dios no solamente es para darnos información acerca de lo celestial, sino para formarnos como seres humanos y como personas que viven dentro de una sociedad que tenemos que andarnos portando bien. ¿Es así o no es así? Entonces vamos a mirar hoy un tema y vamos a hacer un paseo bíblico que se titula Un caso de inmoralidad juzgado. Vamos a mirarlo. ¿Qué son los casos de inmoralidad? ¿Qué es algo inmoral? ¿Impuro? ¿Impuro? ¿Qué es algo inmoral? Algo sucio, algo deshonesto, algo fuera de orden, algo inapropiado, algo condenado por Dios, de lo cual tenemos que tener cuidado. Entonces, hay dos cosas que tenemos que mirar. Primero, ¿qué es lo moral? ¿Cierto? ¿Y qué es lo inmoral? ¿Alguien tiene un celular ahí que me ayude a buscar el significado de moral? ¿Qué traduce la palabra moralidad o moral? ¿Alguien me puede ayudar con otro celular a buscar qué significa inmoral? Porque tenemos que aprender también de estos temas. No podemos seguir viviendo la vida simplemente practicando una religión X, Y o Z cuando estamos viendo que a nuestro alrededor están pasando cosas que no son correctas. Y la Biblia lo juzga. Y dentro del tema vamos a mirar qué casos se pueden solucionar dentro de las congregaciones, llámese la iglesia o no sé, o la católica, o sea la iglesia protestante o cualquier iglesia. Y qué casos ya no se pueden juzgar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, Dios estableció las reglas y normas de conducta para todos los seres humanos. Y aunque no lo crean, también estableció aquí las normas de conducta que se deben llevar a las autoridades civiles de nuestras naciones. Porque ustedes y nosotros no podemos estar aceptando casos de inmoralidad dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, y hablo de nuestro núcleo más cercano, que es la familia donde usted habita. Usted no puede aceptar los casos de inmoralidad. Y ojo lo que voy a decir, tampoco se pueden permitir casos de inmoralidad dentro de las comunidades religiosas, tengan el título que tengan. Porque lo inmoral está en contra de todo lo estipulado por Dios para el ser humano. Entonces, ¿qué tienes allá, Angelita? Dice, moral quiere decir perteneciente o relativo a las acciones de las personas. Entonces, podríamos decir que lo moral son acciones correctas, ¿cierto? Sí. Son acciones correctas. Entonces, a medida que vayamos entrando en el tema, por favor, le pido que se vaya autoanalizando usted mismo, porque todos pasamos por procesos en la vida. Aquí no hay excepción de personas, y con nosotros menos, ¿ya? Todos hemos cometido errores por los cuales de pronto nos hemos tenido que arrepentir, y hay otros que los están a punto de cometerlos, ¿cierto? Y hay otros que están viviendo en su error. Entonces, la moral son acciones correctas. Y lo inmoral, ¿alguien tiene el significado ahí que dice Google de inmoral? O condición de no seguir los parámetros de la moral. Exacto, o sea, Hablar contra la noción general de lo bueno y lo malo en un contexto determinado, o de faltar a las normas de conducta establecidas en cierta sociedad, cultura o época.
Exacto, entonces son acciones incorrectas. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa en el ser humano cuando sus acciones son correctas? Pues todo pasa. Amén. ¿Tiene bendición? Todo sale bien. ¿Todo le sale bien? ¿Tiene paz? ¿Tiene alegría? ¿Cierto? Eso es lo que logra con acciones correctas, ¿cierto? O sea, podemos decirlo, en el hebreo se dice shalom. Shalom traduce paz, traduce tranquilidad. ¿En inglés o en hebreo? Hebreo. Shalom es palabra hebrea. Shalom. ¿Sí? Entonces, paz, tranquilidad y trae también felicidad, ¿cierto? Y dígame si uno no, cuando uno está haciendo todo lo correcto, vive uno tranquilo, vive uno relajado, vive uno sin problemas, puede ir a cualquier lado, puede estar en cualquier sitio, nadie te está señalando, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser la vida de esa persona? Feliz. Y viene algo tremendo, y es que la moral y la moralidad está instituida por Dios para el ser humano. Dios al ser humano lo hizo moral, lo hizo con ética, ¿cierto? Lo hizo con valores y le dio principios de conducta. ¿Qué son los principios? Es el manual. Es el manual. ¿Y sabe dónde comienza el principio de conducta? En nuestras casas. Porque todos llegamos al mundo con un sistema de pensamiento vacío. ¿Es así o no es así? ¿O quién nació ya sabiendo todo? ¿Quién nació sabiendo lo bueno y lo malo? Nadie, ¿cierto? Y cuando uno es bebé y uno nace, uno ni se acuerda el proceso que pasó dentro del vientre. Llega uno más o menos a una edad de por ahí 4 o 5 añitos que algunos sí nos acordamos del guito. Cuando ya tenemos avanzado como un poquito de conciencia. ¿Cierto? Y el resto entonces, la moral se forma desde casa. En casa lo forman a uno. Aún la Biblia dice que el nombre que le pusieron nuestros padres a uno le marca el destino y la vida de uno en el mañana. Es increíble. Por eso es que cada hombre o cada persona que se encontró con el Señor o con un ángel del Señor, le fue cambiado su nombre. A la mayoría les cambiaron su nombre. ¿Por qué? Porque cuando se cambió el nombre, cambió el destino y la formación que la persona tenía. Entonces, atentos, la moral se forma desde casa, no solamente en las escuelas. Entonces, tienen que intervenir los padres. Si los padres no le dieron una moral o no formaron con ética, con principios y valores, ¿qué va a tener la persona? Inmoralidad en su vida, malas palabras en su vocabulario, malas acciones, deshonestidad. Muchos son tramposos y muchos de los que están hoy en día, que nosotros hasta los desechamos y no los volteamos a mirar por sus acciones y sus actos, pueden estar en prisiones o estar en la calle haciendo cosas malas, y a veces los juzgamos sin mirar realmente su origen y por qué su inmoralidad. Y cuando vamos a preguntarles a ellos o un testimonio, siempre van a contar el dolor y la tragedia que vivieron con sus padres en sus casas. Y así se forman con dolor, con tristeza. Entonces, si no enseñamos a nuestros hijos o los que ya son abuelitos, si no enseñan a sus nietos, bueno, si las nueras y los yernos permiten, porque a veces ya ni permiten que las abuelas ni los miren, ¿cierto? Pero hay que empezar a recobrar los valores y los principios morales en nuestras familias. No podemos seguir viviendo la vida como si aquí nada pasara y que de malas el otro allá mientras yo esté bien. No podemos seguir dejando la responsabilidad de la formación y la ética en los profesores de las escuelas.
Y lamentablemente la sociedad ha llegado a tal punto del consumismo y el querer tener más, que ya no hay tiempo para la familia y para los hijos. Inclusive las escuelas y los maestros, no todos, ¿verdad? No tienen tampoco esa formación. Exacto, y hoy encontramos maestros inmorales. Porque ni ellos tuvieron ese Inmorales. Y es lo delicado, que se ha venido formando una sociedad inmoral. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando se habla de inmoralidad, que son acciones incorrectas, ¿cierto? Entonces encontramos algo que la inmoralidad está en contra del Eterno. Pero ¿de cuál Eterno? ¿Cuál Dios? Ojo con lo que voy a decir porque es delicado. Siempre tenemos que mirar cuál Dios. ¿Puedo borrar? Bueno, voy a poner acá. La inmoralidad está en contra de Dios. Voy a ponerlo en el latín y en el español, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál Dios? Porque resulta que hay dioses inmorales. Y voy a tomar el caso de una persona. No la voy a mencionar, voy a mencionar el milagro, más no el santo. Hace unos meses nos visitó una pareja. Cuando yo llegué a la casa de mi trabajo, me dijeron, mire, él es teólogo. Y cuando a mí me hablan de teólogo, me hablan de una persona que tiene un conocimiento altísimo de lo que son teologías o estudios acerca de Dios, ¿cierto? Y en medio de la conversación que estábamos hablando con el hombre, me estaba hablando de unas cosas que no concordan, y le dije, ¿usted es un musulmán? Ojo con lo que estoy diciendo. Y espero que no vaya a tener problemas por las redes sociales, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo y la palabra es delicada. Mamá escribe allá las palabras. Hoy en día no se puede hablar ni de ellos ni tampoco del pueblo de Israel, que lo sancionan a uno. Entonces, le pregunto por qué. Y le dije algo que lo hizo como molestar, y le dije, ¿usted de qué Dios me está hablando? Entonces él me dijo, de Alá. Y le dije, pero es que Alá es el Dios de los musulmanes. Y es la verdad, ¿cierto? Todo el pueblo musulmán adora a Alá y Mahoma es su profeta. ¿Es así o no es así? Tienen un libro que también es sagrado y es el Corán. Pero en ese libro hay unas normatividades que al hombre, al varón, le permiten tener cuanta mujer alcance a sostener económicamente. Entonces, eso ya es un tema inmoral o amoral. Y lo toman por cultura. ¿Ya? Entonces, en poco eso el hombre se molestó porque pues, los que ya me conocen de años saben que yo soy preguntón. Yo respeto a las personas en sus creencias, respeto a las personas en sus puntos de vista y en su religión. Pero hay que entrar a comparar lo que es la ética o la moral con la inmoralidad. ¿Ya? Y se quedó molesto. Cuando le dije que Yahweh, el Dios de Israel, que es su nombre en hebreo moderno, o Yahuwah, voy a escribirlo otra vez para los que no lo saben, Y-H-W-H es el hebreo moderno. Y en el hebreo antiguo es Yahuwah. Y ya lo encontraron en tablillas y en pergaminos. Este es el nombre antiguo en hebreo original y este es el hebreo actual. ¿Ya? Entonces hay personas que están mencionando los dos. Entonces pueden hacerlo. Acuérdense que en las Biblias, Roma o el Imperio Romano le puso Jehová. Y vuelvo a repetirlo, Jehová es un nombre incorrecto porque la J no existe en el hebreo. ¿Ya? Entonces algunos le metieron con el arameo y le pusieron la Y para decirle Jehová, pero es incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había vocales. Entonces en la conversación con este hombre le dije, Yahweh no es Alá. Alá es el Dios de las fortalezas, porque ya también me he dedicado muchos años en estudiarlo. Y él juraba que sí, que es el mismo. Entonces resulta que entre comillas, la esposa que venía con él, le dijo y se le paró molesta, le dijo, usted me enseñó que Alá era el mismo Yahweh. Le dije, es imposible, porque Alá es el Dios del pueblo árabe y Yahweh es el Dios del pueblo de Israel. Van en contra y sus libros son distintos. Para resumir el tema, resulta pues que se fueron discutiendo por el camino
Y unos mesecitos después, no pasaron ni 2 meses, resulta que la esposa de este hombre llamó a la hermanita desde el Ecuador, porque el hombre es casado, legalmente casado, y tiene su familia en Ecuador, y aquí estaba formando hogar con la otra hermana, porque su religión se lo permite, porque su creencia se lo permite, y porque el Dios que no trabaja la ética y la moralidad Permite eso. permite el politeísmo Inmoral. y ser polígamos. Entonces él tenía aquí otra esposa o quería hacer otra familia. Quería hacer otra familia y tal vez la esposa original ni se molestaría porque Ni decía sabía. que Ella esto, sabía que así se Pero resulta que sí se podía enteró. tener las que pudiera. Pero resulta que sí se enteró, y la de allá llamó a la de acá, y pues la de acá ya lo echó, y ya se dio cuenta que están hablando de algo inmoral. Sí. Ahora hay que ver que la cultura del Medio Oriente, ojo con esto, la cultura de no todas las naciones, pero sí de algunos países árabes, permite la poligamia, como lo decía al comienzo, por cultura. Pero esa cultura está sentada, ¿sí?, porque viene de la antigüedad por dioses paganos que permiten eso. Pero el Dios de Israel, el que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Moisés y a los profetas, es un Dios que impuso moralidad y ética, donde se debe tener una sola mujer, amarla, respetarla y honrarla. Y aún el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, dice que la mujer es coheredera de la gracia, o sea, está al mismo nivel del varón ante Dios. No está ni menos ni mayor. Y Pablo lo que ordena es que la mujer debe sujetarse al varón, a estar agarrada, asida de él, no sometida. Una cosa es sujetarse y otra cosa es someterse. ¿Ya? Entonces, entramos a mirar que la inmoralidad que es para nosotros, para ellos no es inmoralidad, pero por un tema cultural de sus dioses. Y hay que respetarlo. Pero allá, en esas naciones, no en nuestros países ni en nuestras naciones donde las leyes son distintas y el Dios es distinto. Que se acomodó Ah. bien a esa cultura, dijo. Exacto, le pareció muy chévere al hombre, pues cuantas viejas quiera tener, pues tengo como el marinero, si uno en cada puerto un amor. Y feliz de la vida. Lo peor es que le dijo que porque no seguían juntos, como no seguían juntos, que ella ya no se iba a ir al... Que ella había perdido la Que vida había perdido eterna, la porque vida ella eterna. corrigió, cuando se dio cuenta de todo, ella corrigió, lo sacó, tuvo que meterse la ley, porque quería obligarla, que ya era su mujer, ya era su esposa, y que ya lo había probado. Y que al separarse ella ya había perdido la vida eterna y se iba para el infierno. Nomás para que miremos Entonces, la mente. ojo con eso. Entonces, escuchen lo que le voy a decir. Si nuestras leyes de nuestras naciones tienen ética y moral, nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a las leyes de nuestras naciones y al Dios al cual servimos. Tan fácil que en las casas hay reglas se respetan. Sí. Cuanto más las del Señor. Miren, le voy a decir una cosa. Si usted es católico y si usted es cristiano, protestante, evangélico o lo que usted quiera que sea del tipo cristiano, el Dios de los cristianos no permite la inmoralidad sexual. Ojo con lo que voy. No permite inmoralidad sexual. Y vamos a ver el tema, y por eso tengo toda esta introducción para que vayamos a la palabra de Dios, a un caso de inmoralidad juzgado. Porque se está viendo dentro del cristianismo demasiada inmoralidad. Al punto que estamos viendo casos de inmoralidad más fuertes que los de la misma gente mundana. Y hablo tanto de pastores como de sacerdotes católicos. Porque aquí todos están con el mismo cuento. Hablando de Cristo, predicando en los altares, pero sus comportamientos son inmorales. Y de nada sirve hablar de un Dios al cual yo no respeto ni obedezco.
Y si yo quiero ser inmoral, donde no me juzguen, tengo que irme para una nación donde las leyes permitan eso y adorar a ese Dios de allá. Sabiendo que el día del juicio final, dice acá, que el Dios de Israel va a juzgar a los demás dioses, no solamente a los humanos. Y los va a juzgar de acuerdo a su palabra, por sus actos, inmorales o morales. Esto es delicado. Y hemos visto casos tremendos. Hemos visto muchas denuncias a nivel de la Iglesia Católica donde los padres han abusado a los niños a nivel sexual, a las niñas a nivel sexual. Y ni se diga por el TikTok, y no es inteligencia artificial, donde han cachado, dicen los mexicanos, ¿no? Han cachado a padrecitos teniendo reintimidad sexual hasta con prostitutas. Y luego se paran al altar como hombres de Dios, como santos y preciosos. En Colombia, al frente de mi casa, yo vivía frente a un parque espectacular en toda la mitad del parque, y todos los domingos iba un padrecito y hacía la misa. Pues usted sabe que la gente, donde hay un padrecito, la gente va en romería y montones. No, ¿y qué misa es eso? Por poco me convence el padrecito, porque la misa comenzaba temprano y mi casa al frente. Y hablaba de Dios de una manera espectacular. Resulta que en cierto día apareció una noticia que la policía lo mató a baleado. ¿Por qué? Porque venía de otro barrio y salió con otros 3 sacerdotes de un prostíbulo y venían bien drogados y venían bien borrachitos y hubo un retén. Y en mi país el policía le para, allá no es que le prenden las luces como acá. Allá el policía se para y le hace así, usted tiene que detenerse. Y si no se detiene, pues la policía le retén, sacarlo y pam, 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 una camioneta con vidrios oscuros. ¿Y quién murió? El padrecito que daba todas las misas, el Santo Padre. Y en la investigación salía de un prostíbulo. Ya lo he contado aquí muchas veces en el Perú. Cuando yo estuve en el Perú se quejaron y me contaron la historia que llegó un domingo a una iglesia súper cristiana, de esas iglesias grandes cristianas. Pleno culto, espectacular el culto, todo el mundo alabando, adorando, los pastores ahí, espectacular, qué unción, Dios mío. Y entraron 5 o 6 mujeres a reclamarles el pago porque eran sus clientes del prostíbulo donde ellas trabajaban a los pastores. ¿Y de dónde pagaban los servicios? De los diezmos y las ofrendas. Otro día en el noticiero, detuvieron a un pastor cristiano. Y los que me conocen saben que cuando yo me pongo a hablar, hablo. Yo aquí hablo también de los pastores, así yo sea pastor. Porque tenemos que corregirnos, y esto no es para señalar a nadie, sino porque el mundo tiene que empezar a volver a las Sagradas Escrituras y aprender de Dios qué es incorrecto para no cometerlo. Porque el mundo está pagando las consecuencias, porque los hombres de Dios, las mujeres que dicen ser de Dios, están viviendo una vida de corrupción tremenda. Y sale en el noticiero, lo entrevistan, ¿qué pasó? No, el Señor violando a sus 2 hijas. Y niñas de 13, 14 años y teniendo sexualidad con sus propias hijas. Y siempre entran los religiosos a manipular con la Biblia. Después de que hacen sus cochinadas y sus actos, siempre entran a manipular. No diga, por favor, porque es que el nombre de Cristo va a quedar en mal. No, mi hogar. No, ¿qué va a decir mi esposa, mis hijos? ¿Y sabe quién lo denunció? La pastora. Lo llevó ante la ley. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Es que se me metió un demonio. Sí, es que se me metió un demonio. Es que el diablo pudo más que yo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuántos orfanatos no han denunciado niños que son violados en los orfanatos? Y algunos me dicen, pero es que a usted le gusta hablar mal de la Iglesia Católica. No, yo hablo por conocimiento propio. Yo tengo un tío que estudió para ser seminarista o estuvo en el seminario en Colombia. Y él mismo salió de allá, pero desgradado, y contándonos, cada noche tenía que ser el marido o el novio o la mujer de uno de los sacerdotes del seminario católico, apostólico y romano. Ahí tenemos la denuncia del padre Adán Cotas, ¿no? Que le sirvieron para que lo echaran del catolicismo y ahora lo volvieron a recibir, parece. Sí hay uno que otro raro, ¿verdad? Pero sí hay buenos, o sea. Sí, o sea, le estoy hablando de los inmorales.
Estoy hablando de los inmorales, porque yo no puedo decir que todos los pastores son inmorales. No puedo decir que todos los sacerdotes son inmorales. Como no puedo decir que todas las monjas son inmorales. Porque hay muchos conventos que después de la que se ocupan han encontrado niños, babies, enterrados entre las paredes, muertos, fetos. Y hay inmoralidad entre los sitios religiosos. Entonces la pregunta hoy en día es, ¿por qué esa inmoralidad? Y vamos a llegar a un caso, y es que todos en general, sin distinciones, lo digo con respeto, habrá algunos que no, se alejaron del manual de vida dado por nuestro Dios, donde él habla de la ética y la moralidad. Y es los que los quiero invitar hoy. Para que comencemos en nuestras casas. Tal vez nuestros hijos ya están adultos, tal vez ya no tenemos el tiempo de reeducarlos y enseñarlos. Tal vez nosotros también cometimos ese error de jugar con la pornografía. Y hablo de hombres y mujeres. Todo esto tiene una raíz y un problema. Y los problemas de ética sexual vienen desde el origen del ser humano. Es delicado. Por eso la Biblia y los libros sagrados como la Torá, hasta el Corán habla de la fornicación, pero allá la permiten, que es lo gracioso. Pero no miramos, no sabemos, no tenemos conocimiento. Somos buenos para hablar de cualquier tema. Y somos muy buenos para estar en nuestras casas, esta reunión, demostrarnos éticos, con moral, hablar bonito, pulcros, bien bonitos, bien perfumados, lo que sea. ¿Y qué aquí? ¿Qué pasa aquí en nuestras mentes? ¿Quiénes somos realmente aquí? Y hemos conocido personas, con mi esposa, que han caído de los altares por inmorales, por sucios, por atrevidos, y son líderes religiosos, y son pastores. No hay ninguna religión que pueda proteger al ser humano, sino la palabra de Dios. Y el tema es que todos, poco a poco, nos fuimos alejando de la palabra de Dios. No la leemos en nuestras casas. No tomamos tiempo para esto. Preferimos coger el celular y el TikTok, al Face. Es un tiempo de un entretenimiento Sí. exagerado, que le roba el tiempo que era del Señor. Exacto. Y miren, Y cuando no hay sí. tiempo con el Señor, no hay dirección, no Y piensas bien, exacto. no actúas bien y no recibes la palabra del Señor. Estás guiando Exacto. como tú quieres. Entonces quiero que abramos la Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 6. ¿Listo? Primera de Corintios capítulo 6, verso 18. Por favor me lo leen en inglés, bendito, y luego alguien que me colabore en español. 6, Está 18. sí, Primera de Corintios, está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas que le atribuyeron al apóstol Pablo. 6, 18. Voy a anotarlo acá. Primera de Corintios. A ver 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. ¿Lo tienes en inglés? See, Vamos, fuerte y claro en inglés. the sons of Kohath were Amram, Issachar, Hebron, and Uzziah. Are you in 1 Corinthians? Yes, First Corinthians. Primera de Corintios 6, 6, 18. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí lo tienen? 18. A ver, sí, pero no. Yo lo tengo en español. Léemelo fuerte y claro en español. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces fíjense que los actos inmorales tienen que ver con la fornicación. ¿Qué es fornicación? Pues, adulterio. ¿No? A ver, si alguien tiene el celular, busque qué es fornicación ahí. Vamos a mirar el correcto significado de ¿Está fornicación. casado una persona? No, Tampoco. tampoco. ¿Qué es fornicación? Vamos a mirar el correcto significado de fornicación. Se refiere a cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, incluyendo el adulterio y las relaciones prematrimoniales.
formas de relaciones sexuales ilícitas. Es considerado un pecado grave para la mayoría de las denominaciones cristianas, ya que se opone a los mandamientos y principios de pureza y santidad establecidos por Dios. Le voy a pedir un favor, hermana. ¿Puede venir un momentico por acá y me lo lee para que me alcance el micrófono a captar qué es lo que realmente es fornicación? Vamos con eso. Pongan atención a lo que van a leer. Fuerte y claro, por favor. Dice fornicación. En el contexto bíblico, la fornicación del griego porneia se refiere a cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Bueno, un segundito. Entonces, tenemos que los actos inmorales tienen que ver con fornicación. Y la fornicación son relaciones sexuales. Fuera del Por ejemplo, no, también dentro del matrimonio. incluyendo. O sea, es que en la antigüedad, fornicar viene de la palabra de tener sexo, sexualidad, intimidad entre hombre y mujer, ¿ya? Bien sea dentro y fuera del matrimonio. Pero fuera del matrimonio ya es un acto indecoroso y prohibido por el Eterno. Dentro del matrimonio ya no es pecado, ¿ya? Entonces, por eso le escribí acá el bíblico. Vuélvame a leer el bíblico, Okay. hermana. Dice cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, incluyendo el adulterio. Fuera del matrimonio. Pero también dice que Cualquier a cambio de dinero. Sí, Sí, más abajo. vamos para allá. Incluyendo el adulterio, las relaciones prematrimoniales y otras formas de relaciones Vamos sexuales. despacio, un segundito. Usted está mencionando adulterio. Bueno, usted no, ahí dice en el Google, ¿cierto? El adulterio, pero hay que tener en cuenta que adulterar no es fornicar. Adulterar es cambiar el original por algo parecido, eso se llama adulterar. Adulterar es no seguir con el original. Entonces, cuando la persona está en adulterio, es porque cambió su cónyuge, ¿cierto? Ese es el original. Lo cambió por otro u otra. ¿Ya? Entonces, cuando tiene fornicación, que es una relación sexual con otra persona, está en adulterio. ¿Va a preguntar algo? ¿Me quiere preguntar algo? No. Ah, ok. Entonces, vuelvo a repetirlo. Los actos inmorales vienen con la fornicación. Y la fornicación son relaciones de tipo sexual. Eso es fornicar. En la antigüedad, fornicar no se decía tener sexo. No se decía como dicen, ay, es que vamos a hacer el amor. No, antiguamente se decía, vamos a fornicar. O están fornicando, que es la intimidad sexual. Entonces, cuando se hace o se tiene esta actividad fuera del cónyuge, con otro o con otra, se está en adulterio también. Por eso la Biblia habla de adulterio y fornicación. Entonces, para que aprendan a distinguir lo que es fornicación y lo que es adulterio. Adulterar es dejar el original. Por eso cuando usted compra, vamos a poner un ejemplo, una botella de vino. Bueno, ahí tiene té. ¿Sí es té? Tiene un té. Y el té hay una compañía que lo fabrica, ¿cierto? ¿Qué compañía es esa? Estio. Esa es la compañía que fabrica ese té. Pero cuando alguien hace un té muy parecido y le pone un nombre muy parecido al paso, ya lo adulteró, ¿sí? Le cambió del original. Por eso la persona cuando está íntimamente, digamos las mujeres, con otro hombre, ¿cierto? Teniendo su esposo o su compañero permanente, porque hoy en día ahora se habla de compañero permanente, entonces está en adulterio y a la vez fornicando. Pero la fornicación no es adulterio, ¿ya? Porque cuando está teniendo sexualidad dentro del vínculo matrimonial, no está en adulterio, pero sí está fornicando porque tiene relaciones íntimas de carácter sexual, bien sea por diversión o por procreación. ¿Ya? ¿Qué es diversión? Porque íntimamente la pareja disfruta su sexualidad y es algo que Dios ordenó, ¿cierto? Y por procreación es para tener hijos. ¿Ya? ¿Listo? Síganme leyendo más. Se refiere a las relaciones prematrimoniales y otras formas de relaciones sexuales ilícitas. O sea, fuera del matrimonio
todo lo que sea fuera del matrimonio es una relación ilícita. ¿Qué es algo ilícito? No permitido, prohibido por el Eterno. ¿Ok? Entonces, si usted es casado o casada y tiene intimidad o tiene su novia o su amante, como dicen, ¿qué es lo que sucede? Está en fornicación y está en adulterio porque usted tiene su vínculo matrimonial. Si usted no es casado, no tiene vínculo matrimonial, pero está en intimidad sexual, que es fornicación, no está en adulterio, pero está en fornicación, porque es ilícito fuera del vínculo matrimonial. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron lo que es adulterio y lo que es fornicación? O sea, hay personas que están en fornicación, sí, tienen intimidad sexual cuando están solteros, están solos, o los noviecitos antes del matrimonio están en fornicación, que es intimidad sexual. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sin el vínculo matrimonial, ojo con lo que voy a decir, espero que no me van a tomar mal, porque la verdad y usted lo puede investigar. Fuera del vínculo matrimonial se considera por la iglesia en general ilícito. Pero antes, en la antigüedad, no habían matrimonios. Habían bodas, que era la unión de dos familias, no de un hombre y una mujer. Porque no se casaban o no se unían por amor, sino era un negociazo de los mejores negocios que había en el mundo, donde el padre ofrecía a su hija al que mayor dote le diera, al que más vacas, chivas, ovejas, camellos tuviera, a ese le vendían a su hija. Y no era que el muchacho la veía a ver cómo estaba de bonita, si me gustó, no me gustó, me atrae. No, señor. Era el billetito. Porque antiguamente la mujer no tenía valor, sino era una mercancía. Pueden investigarlo. Por eso las arras que se dan en los matrimonios y en las bodas, las moneditas, que eso simboliza que fue comprada. Para que lo sepa. Entonces, cuando Dios llevó a Eva y la presentó ante Adán, ¿qué hubo? Si no hubo matrimonio. No. No. Hubo fornicación, porque les dijo fructificar y procrear y llenar la tierra. Pero si Dios la llevó. Pero es fornicación lícita. Acuérdense que la palabra es que, a ver, voy a aclararlo para que nos quede claro. A nivel de religión nos enseñaron que fornicación es tener sexualidad fuera del matrimonio, que eso es fornicación. Pero si usted mira el correcto significado, fornicación es tener relaciones sexuales. Y si usted se va a los orígenes, es tener intimidad sexual. Por ejemplo, los animales también fornican. Entonces no sería que si el burrito lo casamos con la burrita y tiene con ella intimidad, entonces no pasa nada. Pero si le dio otra burrita y se metió otro corral, entonces ahora sí está fornicando el burro. ¿Ve? No. Hemos sido mal enseñados en cuanto a los conceptos y del conocimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, fornicación es tener relaciones sexuales. Se convierte en pecado cuando se practica fuera del vínculo de su hogar. Lo voy a decir así. Porque hoy tenemos familias que no se han pasado al matrimonio, llevan años y tienen hijos. Y la ley humana los favorece también como un matrimonio después de 6 meses o 2 años en algunas naciones. Entonces, no podemos seguir con el cuento religioso romano de que fornicación es pecado. Porque entonces, ¿qué hace usted en su casa si usted es casado? ¿Está en pecado? ¿O no está en pecado? No. No está en pecado. Pero cuando lo practica fuera o con otras personas, sí. Y eso se llama prostitución. Masculina y femenina. Solamente que siempre la prostitución se la atribuyeron a las mujeres por negocio, como lo estaban diciendo allá atrás. Pero eso sería cuando andas, o sea, cuando la persona está con uno y con otro. Cuando lo cogen por negocio, porque hay prostitutas que no son públicas. Pues lo más triste es que ahora ya hay personas que lo hacen nomás por hacerlo. Por negocio. No, y por lo hacen disfrute, nomás por por hacerlo. goce, sí, porque, pero eso ya es una condición de enfermedad a la cual vamos a ir. Vamos a entrar. No se me adelante, por favor, que vamos en un poquito en la enseñanza.
Si no, pues me hace saltar todo el tema. ¿Listo? Entonces, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 6, 18. Sí. Ah, perdón, hermana, termine. Dice que esto se considera un pecado grave por la mayoría de las denominaciones cristianas, ya que se opone a los mandamientos y principios de pureza y santidad establecidos por Dios. Exacto, entonces vamos a mirar lo que indica en la Biblia cuáles son los actos inmorales que Dios condena, que Yahweh condena a través de su palabra. Porque no solamente es fornicar, porque resulta que un muchacho, por decir algo, se enamoró de su muchacha, de su amiguita, su novia, y no se aguantaron las ganas, y en medio de la soledad usted sabe que dieron pie y resultaron en intimidad sexual, y ella quedó con un baby. No se casan, pero se organizan con su hogar. Entonces, por eso cuando le preguntaron a Cristo, y viene una pregunta, ¿no? Hasta ahí los fariseos dijeron, Señor, Señor, dijeron, fueron a tentarlo. Respóndenos esta pregunta: ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Porque la ley de los hombres, escuche, es la ley de los hombres, no la ley de Dios. Por eso enfatizo tanto en los estudios, perdón hermana, por eso enfatizo tanto en los estudios, que tenemos que aprender a diferenciar entre la ley del Eterno y la ley de los hombres, porque fue mezclada. Porque Dios nunca ordenó que si, digamos, el esposo muere, la mujer tenía que pasarse a casar con el hermano. Pero la ley de los hombres sí estipuló y le dijeron, Señor, ¿de quién va a ser mujer en el reino de los cielos esta? Si su esposo murió. Y la ley ordena que tenía que casarse con sus hermanos. Fueron 7. Estuvo con los 7. ¿De quién va a ser mujer en el reino de los cielos? Y la respuesta del maestro fue clara y evidente. Y dijo, erráis en el conocimiento de las escrituras. No conocen. Así dice, erráis en el conocimiento de las escrituras. Porque en los cielos, dijo, perdón, no en los cielos, no. Voy a corregir a lo que dice el hebreo. Dice, en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cómo cambia todo? Dice, en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no se ha establecido en la tierra. Ni se casan, ni se darán en casamiento. ¿Ya? Entonces, ¿de quién iba a ser mujer? Y encontramos que las leyes humanas fueron las que obligaron a eso, porque sencillamente los patriarcas de la familia no querían que los bienes económicos que heredaba la esposa fueran a caer en manos de un particular. Entonces prepararon todo para que los bienes quedaran dentro de la familia. ¿Entienden? Es delicado eso. Se está escuchando todo por el celular. Por sacar un beneficio. Porque los bienes económicos no los fueran a heredar otra persona. Sí, entonces obligaban a las mujeres a que se casaran con su cuñado. Sí, pero no, Y eso no lo ordenó Dios, pero los hombres sí lo estaban practicando. y lo menciona que de los hombres. De los hombres, es de los hombres. ¿Listo? Sí. ¿Qué dice en español ahora sí el verso 18? 6:18. Que lo lean también este muchachito de ¿Ya lo encontraste en inglés, Luisito? Sí. Vamos en inglés, por favor. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Perfecto, vamos en español otra vez. El 18. Sí. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo. Imagínense lo que dice. Cualquier otro pecado distinto a la fornicación está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, o sea, el que tiene actos inmorales, está pecando contra su cuerpo. Ah, entonces la fácil, no estoy pecando contra Dios. Más de uno puede decir eso. Porque es contra mi cuerpo. Nuestro cuerpo no es tuyo, es el Ahora, sí, le pido, léame el verso siguiente, el verso 19. Vamos en inglés y vamos en español. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Vamos en español. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, fíjense que es doblemente pecado el estar fornicando. Y hablo de la fornicación fuera del vínculo matrimonial. ¿Vieron? Si se me olvida, me recuerdan, porque entonces
Se puede confundir a no tener relaciones sexuales. ¿Ya? Entonces, es gravemente, y podríamos decir es doblemente pecado, porque está pecando contra su cuerpo, ¿cierto? ¿Está escrito o no está escrito? Y lo dijo Pablo. Y resulta que el cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Aquí lo escribí, Ruach HaKodesh, que es del espíritu de santidad. Y algunos les han enseñado que es un espíritu que viene y se mete. No, es su palabra. Su palabra es templo. O sea, usted está pecando contra usted y contra la palabra del Eterno, porque está haciendo cosas en contra de lo que Dios o nuestro Dios estableció. Es delicado, ¿sí o no? Ahora le voy a contar una historia. Váyase a 1 de Samuel, capítulo 12. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 12. Alguien que le ayude a buscar, por favor. 2 de Samuel, capítulo 12. Está en el Antiguo Testamento. 2 de Samuel, capítulo 12. Mientras lo va buscando, permítame, le voy a leer algo acá, que está en 1 Corintios, capítulo 5. Capítulo, ¿qué? 2 de Samuel, capítulo 12. No, vamos a mirarlo porque ya se van a... Si quieren, vayan a mirarlo un momentito. Y le voy a leer esto que antes de pasar a 2 de Samuel, capítulo 12. Y está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Se lo voy a leer para que no lo busquen allá. Dice: de cierto se oye, escuchen esto, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y cuando se mira la historia, está hablándole a lo que llamaron iglesia de Corinto. Le voy a soltar una perlita de esas. Que la tal iglesia de Corinto realmente no existía. O este no fue el Pablo que menciona la Biblia. Porque el Pablo que menciona la Biblia, cuando vivió en la época de la persecución de la famosa iglesia. La libertad de cultos se dio a partir del año 320 después de Cristo, cuando Constantino autorizó la libertad de cultos. Entonces eran perseguidos y asesinados todos los seguidores del Mesías, incluyendo los apóstoles. Entonces aquí hay algo para irlo a analizar, porque habla de que Pablo estaba en la iglesia de Corinto, si las iglesias no habían sido conformadas en ese momento todavía. Fueron después del año 400. ¿Listo? Entonces mira lo que dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿12 qué? Estoy leyendo 1 Corintios 5. Todavía no vamos a... No se muevan Todavía no se muevan de 2 de Samuel 12. Dice: y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Y vamos a mirar la porción bíblica, porque lo que la porción bíblica está mostrando es que tenemos que cuidarnos de no compartir con personas que sepamos que están en inmoralidad sexual. Y no solamente porque usted se pueda contaminar, sino que es un pecado tan grave y tan delicado que provoca que la presencia del Eterno se aleje, porque está pecando la persona contra su cuerpo, y el cuerpo es templo de su palabra, del Ruach HaKodesh. Entonces todas las personas o matrimonios que tienen hijos y que ya ellos son ancianos y nunca se han casado. No tiene que ver ahorita el tema de si se casó, porque ese tema es de matrimonio o bodas. Estamos hablando de fornicación, como en este caso donde dice que aún tiene hasta la mujer de su padre. Permíteme, sí. O sea, era... Déjame explicarlo. O sea, lo que es una persona que, por decir, ahorita está con una, mañana está con otra, mañana está con Sí, otra. pero fornicación es tener relaciones sexuales. Sí, pero en este caso... Pero no hay sí. matrimonio. O No, sea, estoy hablando de las no matrimoniales. sí. No hay matrimonio. Dentro del vínculo de la familia no es pecado. Exacto.
¿ya? Dentro del vínculo de la familia no es pecado. Por eso lo repito. Porque si usted mira, le voy a responder a hermana Yoli, porque si usted investiga, y vuelvo y le repito, no se quedan creyéndome lo que yo vengo y hablo, tienen que ir a investigar. El matrimonio fue instituido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y si usted lo investiga, tiene el día, la hora y quién o qué papa presidió eso, no en el Vaticano, sino en la Iglesia. ¿Ya? Antes no habían matrimonios. Vuelvo y lo repito, eran bodas donde las familias se unían para casar a las dos personas. Todo por economía. Y después la religión lo convirtió en un negocio. Por eso es que se cobra en muchas iglesias católicas, bueno, muchas no, en todas cobran por un matrimonio y es costosito casarse, para que usted lo sepa. Y también las iglesias cristianas, ahora muchas, les digo es que por cobrar. ¿Ya? Esto es bárbaro. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un caso de inmoralidad donde aún uno tenía la mujer de su padre. Escúchelo. No dice si era la mamá o era que el papá se había separado y tenía otra mujer. Porque en la antigüedad se veía el incesto, donde las madres tenían relaciones con sus hijos. Y le voy a soltar otra perla. Es por ejemplo en el libro de Génesis. ¿Recuerdan la historia de Noé? Que después del diluvio dicen que Noé cogió las uvitas y le dio por embriagarse y que estaba borrachito y que le dio por desnudarse y que entró su hijo menor y lo vio y se burló de él. Pues el profeta Hazer, que es uno de los libros que prohibieron del canon bíblico, cuenta una historia distinta. Y las tablillas de los arcaios y sumerios cuentan una historia distinta. No cuentan la versión que nos contaron a nosotros en la Biblia. Dicen, y está estipulado, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que cuando un hombre se llega íntimamente a una mujer, está conociendo la desnudez del esposo de ella. Y que realmente lo que pasó después del diluvio fue incesto. Porque la esposa de Noé provenía de las familias y la descendencia de Babilonia la antigua, de donde Caín encontró mujer. Y allá era permitido las relaciones de incesto. Y aún en las tribus indígenas, si usted se averigua, si algún día saca tiempito, si no yo se lo cuento, se permite el incesto en tribus aborígenes, donde el jefe de la familia tiene relaciones con su esposa, con su mamá, con su abuela, con sus hijas, con sus tías, con sus primas y cada noche se acuesta con una. Sí, pero es permitido allá por cultura y por los dioses que ellos practican. En la historia de Noé, el hijo llega a tener con la mamá. Entonces resulta que si usted lo lee y si usted se busca el profeta Hazer, va a encontrar que la esposa de Noé tuvo relaciones con su hijo Can. Por eso cuando Noé se despertó o supo la noticia, maldijo a su nieto. Nunca maldijo a su hijo. Cuando se enteró dijo, maldito sea Canaán. Y Canaán fue el hijo de Caín con su propia madre. Solamente que aquí no se lo cuentan, no le contaron la verdad. Y eso está prohibido por ley. Pero está en el libro que sacaron. El profeta Hazer, que también la iglesia romana lo quitó del canon bíblico porque cuenta muchas verdades de la antigüedad. ¿Listo? Entonces sigo leyendo. Dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Imagínense. Y Pablo lo está diciendo a la supuesta iglesia de Corinto. ¿Cómo se escribe el nombre Hazer? Con J, Hazer. J-A-S-E-R. Ya ese libro ya lo pueden conseguir por Google. Y usted se va a ir de para atrás con todo lo que se entera. Y está aquí, pero está cambiado. Es tremendo. Listo. Entonces, dice, ciertamente yo, está hablando el apóstol, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces viene la pregunta, porque en muchas congregaciones se habla del perdón,
del amor, de la misericordia, que tenemos que amarnos como al prójimo y tenemos que perdonarnos todos. El apóstol está diciendo que los actos inmorales deben ser juzgados. Se perdona, sí, pero el que cometa tales acciones y tales hechos debe pagar las consecuencias, tanto espirituales como físicas o legales, ante Dios y ante la ley humana. Y el apóstol Pablo lo está ordenando. ¿Cómo es posible que se está permitiendo esto? ¿Y por qué mucha gente se salió del catolicismo hace años atrás? Y aún se están saliendo. Porque los jerarcas de la iglesia le taparon las suciedades inmorales a sus párrocos, a sus sacerdotes y a sus obispos. Y fueron denunciados. Algunos ya están pagando cárcel. Pero otros, que es lo más ilógico, les tapan su cochinería y se los llevan para otra ciudad, para otro país y para otra parroquia. Y a los pastores, cuando son de denominación, ni se diga. Igual, si el pastor está produciendo buena lana, como dicen los mexicanos, con los diezmos y las ofrendas, no lo pueden sancionar porque les produce dinero. Se los llevan para otra ciudad, para otro pueblito y le prohíben las redes sociales para que la gente se olvide del tema y aquí no ha pasado nada. ¿Y qué con la persona que fue ofendida? ¿Qué con lo que Dios estableció? Entonces Pablo dice, yo lo he juzgado. Son temas que no se pueden dejar pasar, ni siquiera nuestra propia familia. Y hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros babies o a nuestros nietos a denunciar los actos inmorales, aún de familiares. Porque también cogen a las niñas bien pequeñitas, se las acarician, las tocan, las manosean, y a los niños ni se diga. Y después no se pregunte por qué su hijo o su familiar le salió de la comunidad LGTBQ, por qué se convirtió si era un niño normal. Alguien abusó de él. Alguien abusó de ella. Y siempre el depredador, porque se llaman depredadores, intimida, amenaza o empieza a manipular con los libros sagrados para que la gente no diga nada y se calle. O algunos se atreven con dinero, ay, por favor no diga nada. Pastor, ¿por qué habla así de fuerte? Porque yo he conocido casos más fuertes. Y hablo de mi país, soy colombiano. Y el presidente de una denominación fue tremendo. Un día en plena reunión llegó la esposa y tomaron la reunión chévere, cantaron, todo espectacular. Y cuando le iba a predicar le dijeron, no, dame un momentico, déjame hablar. Y subió ella y le dijo, mire, este sinvergüenza que tenemos como pastor, mi esposo, tiene un hijo con la hermana fulana de tal, desde tal año, ya lo descubrimos, y con sus diezmos y con sus ofrendas viene callándole la boca para que ya no lo denuncie. ¿Por qué está pasando en nuestras casas eso? ¿Por qué pasa en nuestras iglesias? ¿Por qué está pasando en el mundo? A veces no nos enteramos porque estamos en nuestra vida cotidiana, pero al lado de nosotros tenemos a alguien que de pronto ha sufrido un abuso sexual, intimidación, manipulación. Y le recuerdo algo que la palabra y la ley humana dice. Cuando callamos, somos cómplices por omisión. Y seremos juzgados por acción los que lo hagan eso y por omisión los que sepan que alguien está sufriendo y se queden callados. Y Pablo ordena juzgar eso. Aún en las escuelas se ha sabido de maestros y maestras que han abusado de los niños y las niñas. Y los padres muchas veces no le creen porque por fuera de su momento o acto inmoral se muestran como sacerdotes, como hombres de Dios, como maestros, como impecables, como los que no hacen nada. Pero en lo secreto y en lo privado rompen la vajilla completa. Cuando usted conozca a una persona que se muestre santa y pura, téngale más cuidado que a uno que lo vea medio desordenado, porque ese tiene un guardado. La hipocresía en la mayoría son falsos y mentirosos, se llaman predadores que en lo secreto hacen porquerías y en lo público se muestran como santos, como hombres de Dios, como que no cometen un error y andan metidos en las casas, como dice la misma escritura. Se meten en las casas a mirar cómo devoran a las mujercitas, dice así, a las hermanas. Que venga, que le voy a llevar la palabra, que venga una consejería, que venga para esto. ¡No! Y la escritura dice muy claro, el que crea estar firme, mire que no caiga.
Entonces todos tenemos que autoprotegernos, porque podemos caer en cualquier momento. Miren lo que dice la Escritura. Dice, en el nombre de nuestro Señor, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor. Él menciona a Cristo. Dice, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. Y si vamos al capítulo 12, porque por ahí algunos dicen, es que Dios perdonó a David. Se lo voy a contar por encimita, para que usted, le di el capítulo para que usted lea la historia. Dice que un día llegó el profeta Natán a buscar al rey David. Le dijo, rey, tengo un caso para que usted lo juzgue. Dijo, un hombre que tenía mucho dinero, tenía ovejitas, quería hacer un banquete y no cogió ninguna de sus ovejitas. Voy a parafrasear para hacerlo más cortito. Y resulta que había un hombre pobre, un vecino de él que tenía una, la cuidaba, le daba de comer, la alimentaba. Y el hombre rico mandó quitársela, la cogió y hizo banquete para ellos. ¿Qué hacemos con tal hombre? Y dice el rey David enfurecido, al que tal hombre muera. Porque si usted no lo sabe, y vamos a mirar en la Biblia, los actos de tipo de inmoralidad sexual, la orden de Dios fue aniquilar y matar a esta persona. No en todos, pero hay un caso en especial, donde Dios no permite y es celoso con la inmoralidad sexual en las personas. Pero ahora queremos taparlo todo, con santidad, con palabra, sacando versos fuera de contexto para cubrir los cochinadas y las sinvergüencerías. Es que no quiero decir porque mi esposa sabe que estoy molesto. Y dice que el rey David se enfureció y se molestó y dijo que el tal muera. Y dijo, y que esa ovejita y que el tal pague 4 talentos. Y el profeta se quedó mirándolo y escuchándolo, y vio al rey pero molesto. Y usted sabe que en la antigüedad la palabra del rey se cumple. Es como hoy en día la palabra de Trump se cumple, nos guste o no nos guste. La palabra del rey se cumplía. Y se levanta el profeta y le dice, tú eres ese hombre, tú fuiste el inmoral. Como está la cabeza, está el cuerpo. ¿Por qué hay tanta corrupción en las iglesias de todo tipo religioso? Porque los pastores o los líderes religiosos son cochinos, sucios y corruptos. Y después vemos a las personas en fornicación, en adulterio y haciendo cosas inmorales. ¿Por qué? Porque muchos van a la iglesia católica y los hombres son mal hablados, sucios, vagabundos, prostitutos, de la peor porquería fuera de sus iglesias. Pero los domingos van y comulgan. Hay que preguntarse la vida de ese líder religioso cómo es realmente en lo privado. Y muchos están cayendo en fornicación y en adulterio espiritual. Y cuando caen en la fornicación, o cuando caen en la pornografía, cuando se juega con la pornografía, se cae en inmoralidad sexual. Y David simplemente se entristeció porque era su palabra. Y dice la historia que el profeta le dijo, pero Dios te remitió, te redimió, no morirás. ¿Sabe qué es redimir? Redimir no es perdonar, es que te absuelve por un propósito. Y como Dios redimió a David de ese pecado, pero le dijo, y vas a pagar las consecuencias. Por eso, ojo con esto, todo acto inmoral trae consecuencias y se pagan, así usted se arrepiente y vaya y busque a Dios. Y fue tremendo para David, los que no se han leído toda la historia del rey David. Y le dijeron, lo que usted hizo en lo privado lo va a pagar en público. Por eso enseñamos que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. La semilla que usted siembre, esa va a cosechar. Y si usted es inmoral, va a cosechar inmoralidad en su vida.
de sus hijos. Cogió a sus mujeres. Porque David no tenía solo una, también tenía harén. Y públicamente en una terraza cogió a tener sexualidad con las esposas de su padre. Y el pueblo se dio cuenta. La familia se dividió. Ahora viene algo peor. Y es que David y Betsabé, ella quedó embarazada, quedó con su semilla ahí. Y la historia dice que David clamó a Dios. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Rompió sus vestiduras? Sí. Y dice que nació el niño, pero el niño se enfermó. Y dice que David ayunó, David oró, David clamó por perdón, por misericordia, y Dios guardó silencio. Porque Dios no va a premiar los actos inmorales nunca. Y usted puede arrepentirse y usted puede corregirse, pero tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Sean para bien o sean para mal. Sus actos son buenos, pagará las consecuencias en bendición. Pero si son malos, pagará las consecuencias. Y no le va a gustar. Dice que David se quitó todos los pelos de su cuerpo. Se vistió de cilicio y empezó a ayunar y a clamar. Y Dios no le quiso escuchar. A los 8 días exactos el niño murió. Porque Dios no le iba a premiar el pecado a un hombre de altar. Porque David, aparte de ser rey, era un hombre de altar prácticamente. Fue quien escribió los salmos, las mejores oraciones, las mejores adoraciones. Pero cometió el error. ¿Sabe por qué? Por la pornografía. ¿Por qué digo por la pornografía? Porque David y el ocio y la pereza y el no estar ocupado y no tener la mente ocupada lleva a los hombres y sobre todo a los varones, aunque hoy en día se ven muchas mujeres en unas aberraciones de tipo sexual que uno queda impresionado. Y eso que más de uno por ahí se cuela en los TikTok, se le cuelan algunas porquerías y empiezan a ver cosas tremendas ahí. La zoofilia. Aparecen ahora en el TikTok mujeres teniendo relaciones sexuales con un perro. Y públicamente y hasta se publican. ¿Por qué todo esto? Y se pregunta uno, ¿dónde está Dios? Y muchos preguntan, ¿dónde está Dios? Y otros dicen, Dios no existe. No, sí existe. Lo que pasa es que nos alejamos de su palabra. Y Dios lo perdonó, le remitió sus pecados, pero tuvo que pagar las consecuencias. Hasta el último día en que David vivió, pagó las consecuencias. Cuando su hijo estuvo con sus mujeres, su propio hijo lo trató de matar. Su propio hijo lo sacó del reino durante un tiempo y la familia se dividió. Y sus hijos, condenados por el pecado, a causa del pecado de su padre, porque un día se olvidó quién era su Dios. Un instante que nos alejemos de su palabra, que no entremos en ella, podemos caer en la inmoralidad porque dejamos de ser protegidos. Y cuando se peca a nivel sexual, en actos inmorales, estamos pecando contra la palabra del mismo Eterno. Y ojo con esto. Dice la Escritura que todos los pecados al hombre serán perdonados, menos la blasfemia contra su Santo Espíritu. Y si somos templo de su palabra y de Él, ¿qué cree que va a pasar con todos los que están en fornicación constante y visitando prostitutas? Y burlándose de sus esposas, que tienen sus mujeres en sus casas esperándole con una comida, con algo caliente, o al menos para pelear, pero está alguien ahí esperando para hacerle compañía. Y va, como dicen hoy en día, a buscar las cariñosas y llegan y les meten enfermedades en sus úteros. ¿Qué cree que no saben que Dios las defiende? Aún la Escritura dice que si la mujer se ofende con uno o está enojada con uno, nuestras oraciones no llegan ni al techo de nuestra casa. Es grave y es delicado. Y lo más grave es que en las iglesias quieren tapar los líderes esto y manipulan con que el nombre de Dios no vaya a ser blasfemado. Y nace la criatura. ¡Oh! Híjole, como dice el mexicano, me encantan esos dichos de los mexicanos. Híjole,
y se parece al pastor. Entonces, vamos a mirar los actos inmorales prohibidos por Dios. Libro de Levítico, capítulo 18. No leímos a Primera de Corintios, ¿o qué era? No, ya lo leí yo primero de Corintios. No, Segunda de Samuel. Es para que usted busque en su casa y Ah. lea la historia que se la acabé de narrar. Ah, ok. Vamos al libro de Levítico, capítulo 18. Tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 18. Dice a un título, dice, actos de inmoralidad prohibidos. No dice actos de inmoralidad que si usted tranquilamente los puede ir a practicar y luego venga, como enseñan algunas religiones, no venga mi hermano tranquilo y empiece a pedirle a Cristo que Cristo tiene un abogado y Cristo lo va a perdonar. ¿Qué era el capítulo 18. 18? 18. ¿Y qué era? 18 es 18. ¿Pero de qué? Levítico. 18. Sí, 18 y nada. 18. Vamos a mirarlo verso a verso. ¿Listo? Capítulo 18 del libro de Levítico. Levíticos 18. Capítulo 18, ¿verdad? Sí, capítulo 18. Vamos a mirar verso a verso rapidito. Para ver, entonces, voy a resumir mientras buscamos. La Biblia muestra un caso de inmoralidad juzgado. Pablo ordena juzgar. Natán muestra que fue juzgado hasta el rey David. Y la Biblia muestra los juicios que hay por los casos de inmoralidad que no deben permitir. Termino antes de entrar a Levítico. ¿Sabe por qué se dice que David jugó con pornografía? Porque David, sin hacer nada, por eso es que los hombres tenemos que estar trabajando ocupados en algo. Y las mujeres también, eso no es que son para todos. Dice que él se subía a la terraza del palacio y las mujeres no tenían el baño. Como hoy en día, que cierran su puertica y se bañan tranquilas ahí, no. Arriba tenían que subir su agüita, no había producto, y con su tutumita, recipiente bañándose. Y Betsabé, pues como estaba arriba en la terraza, que se iba a imaginar que alguien la estaba viendo. Y bien bonita la camisa, bien linda, de esas que, mejor dicho, los hombres las miran y ¡oh! ¡Qué rechula! Dicen los mexicanos. Y dice que David preciso subió y estaba ahí mirando el horizonte, pero ¡oh my God! La vio y no se pudo resistir. Aún por ahí en el libro de Proverbios habla, dice, ¡ay del hombre que permite que la mujer case su corazón! Y Betsabé no hizo nada. Lo único que hizo la chamaca fue ir a bañarse todos los días a la misma hora. Y el otro se dio cuenta a qué hora se estaba bañando. Y todos los días empezó a subir a la terraza a mirar el horizonte. Y todos los días miraba el horizonte y feliz a la misma hora. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasa con los hombres que juegan con pornografía o las mujeres. De la abundancia del corazón habla la boca y su mente empezó a corromperse. Empezó su mente a maquinar. Y hay algo que la Biblia llama la raíz de iniquidad. La iniquidad es el pecado que mora en todos los seres humanos. Y es un pecado que viene de familia. Porque lo primero que se forma el ser humano o que lo llena de información es su casa familiar. Como vive su papá, como vive su mamá, como vive su núcleo, como se forma de niño, así se cría. ¿Y generacional no puede ser? También, sí, viene porque la iniquidad, cuando es raíz, cuando es iniquidad, es a nivel personal. Ojo con esto. Cuando es iniquidad, que es pecado, iniquidad es pecado, es a nivel personal y el hombre tiene la facultad de decidir sí o no. Pero cuando viene con raíces, puede venir por generación.
pecado también se hereda. La santidad también se hereda. Pero es mi decisión personal cuál voy a tomar. ¿Qué camino voy a seguir? O camino en santidad o sigo con el pecado generacional de mi familia. Para que vea que todo proviene de la familia. Así como hay enfermedades de salud físicas, cierto, que son hereditarias, como otras que yo adquiero. ¿Por qué las adquiero? Por mis malos hábitos alimenticios. ¿Ya? Entonces, la iniquidad es el pecado que mora en los seres humanos. La única forma de quitar esa iniquidad es cambiando el sistema de pensamiento. Debe haber un cambio. Que Cristo lo enseñó como nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es cambiando todo mi sistema de pensamiento, o sea, cambiando la información que yo tengo aquí. Y la única forma de nacer de nuevo, cambiar la información, es a través de la bendita palabra del Señor. Amén. Si yo quiero cambiar, lo puedo intentar. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser un borrachín, de esos que cada 8 días, viernes, sábado y domingo, estoy en el chupe, como dicen los mexicanos. ¿Sí o no? Que estoy en el... Bueno, esa es otra palabra fea, no la voy a decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo prometerme y que yo voy a cambiar. Pero si yo lo intento, aún con psicólogos, con psiquiatras, pero no meto a Dios en el asunto, no lo voy a lograr nunca. Cualquier acto, cualquier adición o cualquier característica errónea en mí puede cambiar cuando Dios intervenga por medio de su palabra. Escuche, no voy a cambiar escuchando predicaciones. Yo cambio cuando su palabra entre en mí, porque Pablo dijo algo muy cierto, que yo soy templo y debo ser templo del Espíritu Santo, y es su palabra. Entonces, si la palabra entra aquí, por las puertas del alma y las ventanas del alma, que son los ojos y los oídos, se va a mirar aquí y Dios mismo la va a escribir aquí, y viene el cambio. Si no, no. Voy a jurar y voy a prometer, y más me demoro en jurar y prometer que ya estoy cometiendo otra vez el mismo acto. Entonces, es lo que llaman, diga conmigo, lágrimas de cocodrilo. ¿Listo? Entonces, lo único que cambia, todo es cuando nazco de nuevo y es a través de la palabra de Dios como Cristo lo enseñó. Segundo, cuando es de generación, ojo con lo que voy a decir, antes de ir a una generación. Si yo no corrijo el pecado que hay en mí, puedo heredárselo a mis hijos. Y mis hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y se va a convertir en una raíz que hay que sacarla, igual que los arbolitos. Los que son de rancho van a entender lo que le digo. Porque allá en el taller quitamos con una retroexcavadora que me llevaron, aproveché y quité los árboles que tenía para poder cuadrar mis carros. Hay algunos que ya me dio pereza, que ya está cansado de manipular esa máquina. Y los moché, los arranqué. Y yo feliz de la vida. Y de un tiempo empezaron a salir más hojitas y ramitas. ¿Y por qué volvió a salir si yo lo arranqué? Lo quité, pero no quité la raíz. Entonces, donde hay una raíz, vuelve a brotar. Y si la raíz es de pecado y de pornografía, vuelve a brotar. Voy a poner un ejemplo. Usted de pronto, algún día, voy a hablarle a los hombres, algún día intentó abusar de una mujer, sea su novia. Y usted se arrepintió. Pero si usted vuelve a jugar con la pornografía, vuelve a brotar el pecado, porque la raíz está acá. ¿Por qué está aquí? Porque no la hemos sacado. Y lo único que saca el pecado de raíz es la palabra del Eterno. Por eso hay que entrar en la palabra del Eterno todos los días de nuestra vida, para que nos proteja. Si no, vamos a caer. Porque todos no estamos exentos de cometer un pecado de esos. ¿Listo? Entonces, quien no conoce al Señor y sus familiares y sigue eso, no para en una familia, cualquier tipo No de... para, mi hermano. Hasta
hasta que alguien conoce al Señor y va con la ayuda del Eterno. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermana Yoli? Que muchos líderes religiosos saben de la raíz, saben que tienen iniquidad, pecado en su corazón, juegan con la pornografía en lo secreto y llega el momento en que Dios no aguanta y viene la vergüenza y el escarnio público. ¿Por qué esperar hasta que llegue el escarnio público y la vergüenza pública? Porque hay raíz que nunca la han quitado. Entonces no han podido dominar, controlar esos deseos de depredadores sexuales. Y normalmente termina cuando entra en la cárcel la persona y ahí es en donde el Señor los rescata. Sí, ya sí, cuando de se verdad. arrepienten porque ya no les quedó Hay más. arrepentimiento. Pero estamos hablando que estos sí conocen, algunos sí conocen. Sí, es que es lo tremendo. Entonces, cuando son de generación, raíces que vienen de generación porque no las han quitado, es obligación mía romper con esa raíz. Si yo sé de unos malos hábitos que mi padre los tenía, vamos a hablar de los hombres. Mi padre era borracho, alcohólico. Mi abuelo, ni se lo diga, o mujeriego también. Que ya empecé yo con que tengo una mujer. Ahí me salió un cliente hace poco que tiene su mujer en Chihuahua y tiene la otra en Odessa y la otra por allí y las tres son felices. Me dijo él. Así me dijo, las tres son felices. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿le saben o no saben? Me dijo, sí saben, pero a cada una me toca darle $10,000 cada vez que voy a verla. Ah, tu espada. Pues qué feliz. ¿Por qué? Porque no se sabe controlar, porque tiene una raíz de iniquidad dentro de su sistema de pensamiento que no lo deja corregir. Y bien religioso, bien católico, eso sí me dijo, yo me voy cada una, cuando voy la visito me la llevo a comulgar. Y vámonos. Que comulgue también con... Entonces, hay que romper con las raíces generacionales de la inmoralidad sexual. Cuando usted mira, ¿usted cometió el error? Sí, vaya mire su abuelo, o su papá, no, su abuelo tampoco, pero el tátara sí. Hay alguien en la familia, en el pasado, que está cometiendo los mismos actos y los errores que nosotros estamos cometiendo. Hay que romper con esa raíz. Tengo que tomar una decisión personal, que Dios intervenga en mí, y tengo que volver a su palabra. Escuche lo que digo. No se trata de meterse en una religión, ni cambiar de religión, ni irse para aquí, ni irse para allá, sino entrar en la palabra del Eterno para que ella lo limpie. Amén, amén. Del resto, si usted no la corta, va a ver que algo que usted hizo en lo privado o en lo oculto, su nieto resultó haciéndolo. Si han escuchado familias que dicen, ay, pero ¿por qué mi hijo es así? Si lo criamos lo más de bien, le dimos valores, principios, los mejores colegios, pero diga está en una cárcel porque mató a alguien. Y vaya, miren el pasado, mira que alguien fue asesino. Y no corrigieron eso. ¿Por qué el cigarrillo? ¿Por qué las drogas? ¿Por qué las mujeres? Porque hay hombres que golpean a sus esposas. Tiene una raíz de iniquidad que no la hay. Ah, la otra, ¿por qué estoy soltero? ¿Por qué estoy divorciado? ¿Por qué perdí 1, 2, 3 hogares? ¿Por qué? Porque en el pasado alguien cometió un pecado y nadie se ha atrevido a corregirlo. Y si usted no lo corrige, sus hijos y los hijos de sus hijos seguirán. Dice la Escritura que el pecado cansará de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que no me buscan, dice el Señor. Pero cuando se le busca y Él interviene, somos nueva criatura. ¿Listo? Verso 1 del 18. Oh, no vamos a alcanzar a... Bueno, vamos a hacer... les propongo, es que si me pongo a... Ya son las 5. ¿Cómo me pasa el tiempo? Es continuación. ¿Lo dejamos para después o De una vez. de una vez? Que son 30 versos y aquí me coge por lo menos 2 días más. Lo bajamos. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo para la segunda parte del próximo domingo, a la misma hora por el mismo canal. Léaselo en su casa, por favor, Levítico 18, váyaselo leyendo y el próximo domingo entramos a revisar verso a verso para mirar lo gravísimo y de lo delicado, porque tal vez nosotros o alguien de la familia esté haciendo esto y diga conmigo, es hora
Es hora de corregir. de corregir. Antes Antes que sea tarde que sea tarde, y paguemos las consecuencias. paguemos las consecuencias. No se olvide, tarea leerse Levítico 18. Todo el 18. Todo el 18. Y el próximo domingo empezamos a analizar verso a verso, que salen unas enseñanzas tremendas. ¿Listo? Entonces, Era Levítico 18. voy a terminar diciendo, escúcheme, hay actos dentro de las congregaciones que se deben tratar en privado y solucionar en las personas porque se pueden solucionar. Pero actos de tipo inmoralidad sexual, donde hay abusos, se deben llevar a las autoridades pertinentes porque así lo establece la palabra de Dios y el apóstol Pablo lo ratifica, que él mismo también tuvo que juzgar. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Hermana Johnny, nos dirige una oración, por favor, para darle gracias al Señor por este día. Y terminamos.